Peris, soy de aquí de Sagunto, o sea que estamos jugando en terreno conocido. Bienvenidos, aunque la bienvenida casi que es al revés, estoy yo en vuestra casa, en un Tafad, y como os he dicho, pues bueno, es un placer estar con vosotros. Esta es mi formación, tengo el DEA en Ciencias del Deporte por la Facultad de Medicina, cursando un doctorado por la Universidad de Valencia, en la Facultad de Medicina sobre electroestimulación muscular. Bueno, al igual que vosotros, licenciado en Ciencias del Deporte. Hago alusión ya no a la titulación, sino a la profesión, que es preparador físico, también soy fisioterapeuta y maestro de educación física. Y bueno, son ya pues cerca de 20 años trabajando con electroestimulación, no pueden ser más porque no tengo edad para que sean más, pero sí lo suficientes como para poder compartir conocimiento con vosotros, sobre todo evidencias, y que tengamos un curso argumentado, basándonos en pilares básicos de parámetros eléctricos, de fisiología, de biomecánica y de principios del entrenamiento. Son los 4 pilares en los que nos vamos a basar para desarrollar tanto la teoría como el desarrollo de casos prácticos, que sobre todo haremos mañana, donde pondremos ejemplos. ¿De acuerdo? La guía del curso. Vamos a centrarnos hoy en este primer bloque hasta aquí. Voy a intentar llegar hasta aquí. Mañana es más práctico, porque mañana hablaremos de la aplicación al deporte, aplicación a la salud, hablaremos de fuerza, hablaremos de potencia, hablaremos de reeducación postural, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar más en conocer qué es la electroestimulación, cuál es la esencia de esta tecnología, por qué vale la pena utilizarla, cuál es su misión y para que esa misión se cumpla, pues qué tenemos que conocer a nivel de parámetros eléctricos. Vamos a intentar entenderla. ¿De acuerdo? Trabajar con electroestimulación muscular no es solamente crear contracciones musculares, tiene que tener una lógica, tiene que haber una ventaja, porque si no, uno dice, bueno, pues yo cojo una mancuerna y también creo contracciones musculares, cualquier resistencia las induce, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar argumentar el por qué puede valer la pena disponer de esta tecnología. Así que, en primer lugar, vamos a hablar del concepto de electroestimulación. Este es un concepto de desarrollo propio, es un concepto mío sobre electro. Más que nada, ¿por qué hago estas cosas? Pues bueno, pues porque a veces cuando empiezas a entender una tecnología, después de años trabajando con ella, empiezas a de verdad entender qué sentido tiene, qué lógica tiene. No es solamente el provocar una contracción, sino el obligar a que una contracción se produzca, cosas muy interesantes, y me voy directamente al bloque de mañana. Por ejemplo, cuando tengo una mujer que fue mamá, tuvo el parto hace 6 meses, tuvo una diástasis abdominal y por algún motivo alguien le indicó que no debía hacer más esfuerzos con el abdomen. Pasa medio año, pasa un año, pasa 2 años, la diástasis abdominal no ha rectificado, pero tengo un problema añadido, y es que el control motor, el control voluntario, la conciencia corporal, el biofeedback, está totalmente desconectado. La tumbas boca arriba, le dices, vale, aprieta la tripita, y dice, uy, es que no sé. Pero antes sabía, hombre, sí, antes sí, pero es que yo ahora en dedo de fuerza, tose, y aprietas con el dedo, incluso cuando tose, y es difícil encontrar ese reflejo muscular. Entonces, esto ya no es que yo aplico la electroestimulación muscular porque el cuádriceps de mi saltador se contrae el 100% de las fibras musculares y toda esta película que es cierta, pero que es la de siempre, sino que empezamos a pensar en otros sectores en los que dices, es que yo puedo conseguir que el abdomen de esta chica se contraiga, porque yo lo impongo mediante un impulso eléctrico. Y la ventaja de esto es que luego su sistema nervioso central lo va a detectar, porque sabéis que tenemos vías aferentes y vías eferentes, y a ella, por sí misma, le va a ser más fácil reproducirlo. Y resulta que lo que he hecho es reeducar. Llámese un abdomen, un serrato anterior, un romboide, unos erectores espinales, un glúteo medio en gente que hace sentadillas y no puede estabilizar adecuadamente la cadera, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta en la didáctica hacerle ver a la gente que electroestimulación no es levanto pechos, levanto culos y quito celulitis, que sí, que está muy bien, pero es que es mucho más que eso. Y de hecho ese mucho más a veces es más importante, es más agradecido porque son cuestiones de salud y resulta que fideliza más a la gente. Cuando entramos en la parte de marketing negocio, estamos hablando ya de fidelizar de verdad, ¿de acuerdo? Pues cuando discurres todo esto y vuelves al concepto de electroestimulación, pues a veces dices, jolín, es que se me queda un poco pobre. Oye, pues mira, pues voy a ser un poco valiente porque al fin y al cabo alguien describió el otro, ¿no? Y también fue valiente en su momento. Pues bueno, pues vamos a desarrollar un concepto propio de electroestimulación. Y os leo. Se entiende como electroestimulación neuromuscular a la reproducción de la fisiología natural de la contracción muscular mediante impulsos eléctricos. Y me paro. Y algo muy importante es que es la reproducción de la fisiología natural de la contracción muscular. Y es que la contracción muscular que se produce con un electroestimulador es una contracción natural. Es una contracción absolutamente natural, porque es que no existe una forma A o una forma B de contraerse un músculo. O sea, el músculo se contrae o no se contrae.
Y para que se contraiga, se va a producir un proceso bioquímico que luego recordaremos, que se libera calcio, pues finalmente la actina y la miosina se atraen y se produce la contracción muscular. Un electroestimulador lo que hace es activar eso. Pero esa contracción en sí misma es la que es, y es una contracción natural. ¿De acuerdo? La fuente no, correcto, la fuente no, pero la contracción muscular es natural. Y entender esto, si nos vamos a mañana al último bloque, a las contraindicaciones, nos ayuda a entender muchas contraindicaciones. Porque al final uno se da cuenta de que lo que hace con una electroestimulación muscular es sencillamente producir una contracción muscular natural. Y entonces empiezas a quitarte miedos. Ya, pero cuando hablamos de diabetes, pues bueno, hablaremos de los riesgos o de las precauciones a tomar en público con diabetes, el público con tercera edad, con infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a respirar un poco y vamos a tener la tranquilidad de que lo único que estamos haciendo es algo tan inocente como producir una contracción muscular. Mañana, cuando razonemos las contraindicaciones, partiremos la electroestimulación, la partiremos en dos piezas. Lo que es parte de estimulación, que es lo que acabo de decir, una contracción natural, y la parte electro. Entonces hablaremos de esa parte eléctrica, qué contraindicaciones puede llegar a tener. ¿De acuerdo? Pero es un medio más de producir eso, insisto, una contracción natural. Estos impulsos son similares a los emitidos por el cerebro, tienen la capacidad de excitar el nervio motor por vía percutánea y son enviados a por un generador de corriente constante, capaz de compensar nuestra inconstante bioimpedancia eléctrica. Bueno, yo tengo un impulso eléctrico que lo que hace es producir una contracción muscular, natural. Este impulso eléctrico va a reproducir la fisiología de nuestro sistema, de nuestro propio organismo. Por eso hay una evolución, por eso ya no hablamos de ondas rusas. En este curso es de 6 a 8 horas y no puedo explicar todo lo que explico en un curso de 40 horas, pero haciendo una mención pequeñita, esto ya no son las ondas rusas de 1960. Esto es unas ondas eléctricas que luego veremos que están mucho más desarrolladas, rectangulares, bifásicas, simétricas. Lo que están haciendo es reproducir la fisiología de un modo que lo que yo consigo son contracciones óptimas. Y cuando digo óptimas no quiere decir solamente potentes, sino cómodas. No es la tortura que podía suponer electroestimular a un ruso hace, pues eso, 40 o 50 años, que es donde parece ser que la electroestimulación empieza a aplicarse en el mundo del deporte. ¿Vale? Muy importante que el equipo que envíe el impulso eléctrico sea un generador de corriente constante, porque supongamos que yo ahora os vendo un concepto. Oye, yo tengo una onda maravillosa que es rectangular, bifásica, simétrica y compensada, produce una contracción muscular estupenda, ganáis un montón de fuerza y además no quema. Entonces a tu tía Amparo, que tiene una prótesis de cadera, se lo puedes poner perfectamente en el glúteo medio para estabilizar la cadera, porque como no quema, no calienta estructuras, no va a haber ningún problema con la prótesis que tiene. Y me decís, vale, pues te la compro. Y digo, bueno, bien, es un buen concepto. Pero luego tiene que venir otra pregunta. Una cosa es que yo, de esta pared a esa pared, tiro un cable de cobre con una onda eléctrica y yo te digo que la onda eléctrica que sale de aquí es la que llega allí. Porque es que el cobre o el níquel tiene un nivel de conductividad mayor, menor, pero es materia inerte. Y es una conductividad constante. Pero nuestro cuerpo tiene piel, tiene músculo, tiene hidratación, hay sangre, el músculo se contrae, expulsa la sangre, se dilata, las células, protones, entran y salen, somos materia viva, por lo tanto nuestra conductividad no es constante. Entonces alguien podría decirte, oiga, ¿y si usted qué me garantiza de que la onda que me sale de aquí, cuando llega allá, que es el, no sé, el peroneo lateral largo, ¿qué me garantiza a mí que lo que me envía es lo que me llega? Porque la impedancia, que es la impedancia es resistencia al paso de la corriente, es decir, impedancia y decir conductividad, podríamos decir que son antónimos. Hablamos de bioimpedancia porque hablamos de la resistencia al paso de la corriente en materia viva. Pues como nuestra bioimpedancia no es constante, correríamos el riesgo de alterar esa onda eléctrica y esa onda maravillosa que hemos comprado todos que no quemaba, resulta que se altera y termina quemando. ¿Por qué eso no se produce? Pues porque los generadores de corriente son constantes y lo que hacen es compensar esos posibles altibajos. Por eso no cualquier electroestimulador del mercado es de confianza, no cualquier chaleco o con cualquier equipo pequeño o grande, cualquier formato, es de confianza. Y una de las cosas que hay que tener en una primera instancia es, ¿usted lo que me está ofreciendo, lo que me está enseñando, tiene un generador de corriente constante? Sí, bueno, pues entonces sigamos hablando de precio, de estética, de confort, de recambios, de garantía, de lo que queramos. Pero si la respuesta es que no, la conversación se ha terminado. ¿De acuerdo? Muy importante, muy importante saberlo. Porque mañana hablaremos de contraindicaciones, pero hablaremos de contraindicaciones con un supuesto, y es que trabajo con una corriente seria, con un generador de corriente serio. Entonces, en base a eso hablaremos de contraindicaciones, porque si eso se rompe, vamos, contraindicaciones absoluta para cualquier persona. Bien,
Para el control de estos efectos fisiológicos de dicho impulso es necesario el control de los parámetros eléctricos, que hablaremos: tipo de onda, frecuencia, intensidad, cronax y arreo base, las rampas y los tiempos de impulso, que es lo que vamos a analizar esta tarde. Pero además, por otros criterios de individualización, que son la individualización de las cargas de entrenamiento: tipo de contracción, nivel, clases de esfuerzo, palanca, aceleración, ¿de acuerdo? Número de impactos, densidad del entrenamiento, materiales, elásticos, poleas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Controlando esos dos pilares, los parámetros eléctricos y los que podemos calificar como parámetros deportivos o parámetros del entrenamiento, es cuando yo concluyo que consigo lo que quiero